Damas y caballeros, nos encontramos en el último domingo del año, encaminándonos a cerrar este 2025 y al especial de los relatos más aterradores del año. Pero a excepción de ese video, saben que aquí nunca vamos a repetir ninguna historia. Por ello, ¿qué le parece si en esta entrega le acompañamos con un video un poquito más extenso de lo normal, de relatos completamente variados? Esta noche vamos a escuchar de todo, ¿le parece? Así que bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y nos vamos directo a Nuevo León, México. Irán Barrera nos cuenta esto. Soy de Monterrey, he vivido toda mi vida aquí. Y desde que me independicé de mis papás, he rentado en un par de lugares, en casas, departamentos y escuchando las historias de la gente, entendí que se pueden contar este tipo de cosas sin que te volteen a ver extraño o te juzguen. Porque lo que me pasó, platicándolo con un par de personas fuera de mi círculo de amigos cercanos, que hasta alguno de ellos incluso me han llegado a decir que lo que me pasó no era lo que creía. Pero hubo un detalle en esto que me hace no voltear hacia esa posibilidad de pensar que me equivoqué. Me mudé a un edificio pequeño de departamentos en la colonia Nuevo Repueblo, en la parte tranquila, por decirlo de alguna manera, cerca de la colonia Caracol. Y este edificio era de 3 pisos. Mi departamento estaba en el último piso y sabía que compartía piso con otra persona, a quien yo nunca vi. Bueno, en las 2 semanas que tenía ahí no lo hice. Solo eran 2 departamentos en el último piso, porque fue en esa segunda semana que yo siempre he sido una persona de platicar con todo mundo. Apenas coincidía con los vecinos del edificio, me presentaba con ellos, platicábamos por un rato y bueno, al menos ya nos conocíamos. Pero esa semana llegué a mi casa porque trabajaba en un restaurante ahí en la avenida Morones Prieto. Yo llegué a eso de las 2 de la mañana y al lado de mi departamento escuché a una chica gritando. Pero este tipo de gritos era como si ella estuviera compartiendo momentos de pareja, si me entienden, solo dejémoslo así. Por lo que entro a mi departamento y pensé que al menos ya había escuchado a alguien a mi lado. No había tenido ni una señal hasta ese día de que alguien estuviera ahí. No sabía tampoco si era ella quien vivía ahí o si se trataba de otra persona. Por lo que sigo mi noche, caí dormido apenas me acosté en mi cama. Y a la mañana siguiente que bajé a un mercadito que se ponía a unas calles de mi casa, el de la Florida, por si lo conocen, ahí coincidí con una señora quien rentaba en el segundo piso. Ella fue quien mejor se portó conmigo. Los demás no es que hayan sido groseros para nada. Solo ella platicaba un poco más conmigo, en varios días que nos veíamos por ahí. Y por eso, en lo que echábamos la plática, yo le pregunté por la persona que rentaba a mi lado, diciéndole que yo no sabía quién era la persona, pero que anoche. A lo mejor esto estuvo mal de mi parte comentarlo porque no sabía si la señora podía reaccionar mal o tomarla en contra de mi vecina o vecino. Yo solo lo decía como que qué bueno que se estaban divirtiendo. Y que así había escuchado que no estaba solo en ese piso. Pero la señora me ve como confundida y me pregunta: «Achis, ¿escuchó a alguien anoche en su piso? En el 10, ¿verdad?» Le respondí que sí. El departamento 10 era el único que estaba en mi piso, aparte del mío. Y ella se quedó pensando unos segundos viéndome. Y me dice, mientras nos apartábamos del paso de la gente ahí en ese mercadito, poniéndonos donde ya no había tantas personas, y me comenta: «Es que a mí me extraña que me diga esto, porque no se dio cuenta. Ahí en el 10 no hay nadie. No le han platicado o usted no ha preguntado por lo que veo. Ese departamento ya tiene 5 años que no se renta. Verá que hasta ni lo usan como bodega». La señora, dueña del edificio, ya nunca quiso rentar ahí, por respeto. «Ay, no, señora, no me espante, ¿qué me va a contar?», le dije.
ya haciéndome la idea de que no se suponía entonces que yo debía haber escuchado aquello. Pues sí, le tengo que contar algo. No me lo tome a mal. Esto que le voy a decir tampoco es como platicar cualquier cosa, no señor. Mire, en ese departamento pasó algo muy feo hace muchos años. Yo tenía apenas 5 meses viviendo aquí con mi esposo, y es que no sabemos en qué momento pasó. Solo despertamos en la mañana mi esposo y yo, por todo un alboroto de pasos corriendo de arriba para abajo por el edificio. Ya ve que si sube corriendo o si alguien pisa fuerte se escucha mucho. Bueno, pues esa mañana era un escándalo. Salimos del departamento y había policías por todos lados. No sabíamos qué había pasado. Caminaban enfrente de nosotros, de nuestra puerta. Creímos que se habían metido a robar a alguno de los departamentos que ya sabes, a veces por aquí se pone feo. Solo que nunca había pasado nada en el edificio, según me dijo la señora de la renta. Y en el tiempo que llevo aquí nunca han robado nada. Pero pues entonces, ¿qué estaba pasando? Pensábamos mi esposo y yo. Ay, mijo, pues hasta que vimos pasando a los forenses, pidiéndonos de favor que permaneciéramos dentro del departamento, supimos que algo muy malo había pasado, porque no había ni sirenas de las patrullas. El escándalo de los pasos se había detenido y todo ahora estaba callado en el edificio. Y fue la señora que nos renta ahí, que se acercó cuando nos vio en la puerta y ella traía una cara de espanto completamente. Cuando le preguntamos que qué había pasado, nos dijo en voz baja que en el departamento número 10, ahí, en ese tiempo, rentaba una muchachita de tu edad más o menos, sola. A veces venía su novio a verla, y a nadie de nosotros nos dio nunca buena espina a ese muchacho. Uno nunca se deja llevar por los prejuicios de cómo se vestía y eso no era. Sino que muchas veces pasaban enfrente de nosotros y este muchacho la trataba muy mal. Iban caminando y él le apretaba fuerte el brazo. Se veía que le dolía a la chica, con decirle que hasta nos dejó de saludar porque este muchacho la agarraba y la movía rápido para que avanzaran. Y esa mañana, a ella, la encontraron sin vida, allá en su departamento. Pero nadie escuchó nada. Nadie oyó nada raro la noche anterior, y sin dudas había sido el novio. Luego supimos que lo habían encontrado, y ojalá se quede donde tiene que estar por lo que hizo. Pobrecita muchacha. Pero pasó el tiempo y ese departamento, la señora nunca lo quiso volver a poner en renta, porque me contó que esa muchacha le recordaba mucho a su hija, y me decía que lo hacía por respeto, que hasta estaba dispuesta a retirar ese departamento y volver a hacer otro, pero que ese de plano no, y solamente una persona aparte de usted. Nos contó ahí en el edificio que llegó a escuchar gritos allá arriba. Por eso se terminó yendo, porque no fue una vez que la escuchó. Fueron bastantes y la señora que le rentaba le contó la verdad. Pero no podíamos pensar en otra cosa. Aquella persona que rentó antes de usted no sabía qué había ocurrido en ese departamento de su lado y aún así la escuchó. Y ahora con usted ya van 2 personas que la escuchan. No se asuste, de esos gritos nunca pasa. Solo que en algún momento la muchacha tiene que descansar en paz. Yo me quedé frío completamente. Si ustedes hubieran conocido a esta señora, no podrían dudar ni un segundo de que todo lo que me estaba diciendo era cierto. Ella se veía hasta apenada conmigo de que no me fuera a asustar, o que pensara que me había dicho eso con mala intención. Hasta se disculpó conmigo por haberme contado. Y yo no volví a escuchar aquellos gritos. Pero las noches después de saber eso, de entender por qué la puerta de ese departamento se veía tan maltratada, deteriorada y contrastaba mucho con el resto del edificio, sumado a que yo entonces había escuchado a una persona que ya no estaba aquí, y que quizás el cómo la escuché fue lo último que pudo sacar de ella antes de fallecer. Y sí, me mudé de ahí. No soportaba estar todas las noches durmiendo con algo en volumen alto para no escuchar nada, en subir a mi departamento cuando ya estaba todo oscuro y rezar.
por no volver a escuchar los gritos saliendo de esa puerta, que para colmo jamás tenía luz. Sí parecía, con todo respeto, por supuesto, un lugar donde si te dicen que pasó algo así, no lo dudas para nada. Se ha hablado mucho sobre el tema de los ecos, aquello que queda en forma de sonido que se llega a manifestar porque tal vez las emociones, la energía, la intensidad del momento llegó a captar algo de todo lo que pasó cuando la persona dejó este mundo, que sería algo de lo más importante de ese momento, lo último que pudo decir o sonidos que emitió. ¿A usted le ha tocado escuchar algo parecido? Cuéntenos, en lo que nos vamos hacia Colombia. Rebeca Zully nos cuenta lo siguiente. Vivo en Popayán, una ciudad de Colombia, y aquí jamás se ha caracterizado por tener tantas historias de cosas inexplicables en lo que a mí respecta. Nunca me han contado tantas historias como para decirles que por acá está maldito, que espantan o algo así. Y afortunadamente, al menos en mi barrio, era tranquilo. En aquel entonces que les cuento esto, allá por el año 2003. Es por eso que siempre tuve la confianza de salir a casi cualquier hora, sin necesidad de estarme cuidando tanto, aunque claro, jamás me confiaba demasiado, ya que tampoco era pretexto para exponerme. Y es que generalmente solía salir de noche durante los fines de semana, por mi escuela en aquellos años. Pero entre semana lo que más hacía en las noches era sacar a mis perritas para caminar, aunque fuera media hora, por ahí cerca de mi casa. Y en esos días que salía incluso a veces como a las 11 de la noche, había una que otra persona en la calle. Sí estaba solo, siendo sincera, pero siempre estuve tranquila. Una vez dicho lo anterior, ahora saben por qué me encontraba afuera la noche en que esto sucedió, ya que justamente salimos a esa hora mis mascotas y yo, y solamente quería estar afuera 15 minutos como mucho, recortando casi la mitad de nuestra rutina habitual. Me gustaba caminar entre varias calles para que en caso de que una de mis perritas se llegara a perder, pudiera saber cómo regresar a casa. Bueno, eso pensaba yo, aunque generalmente siempre tomábamos el mismo camino. Y en esta ruta de siempre hay una calle que es un poco más solitaria de lo normal, porque de un lado de la acera se encuentra una escuela primaria que abarca todo lo largo de la calle, mientras que del otro lado se divide en una iglesia y un jardín de niños. A mí me gustaba mucho pasar por ahí porque había menos ruido, y tampoco había otros perros que se alborotaran cuando caminábamos por ahí, para no molestar a los vecinos tan noche. Sin embargo, en esa ocasión la luz de la calle estaba fallando, por lo que estaba completamente oscura, de manera que decidí pasar por ahí pero únicamente de ida, y daría la vuelta para regresar por otra calle. En serio, esa calle cambiaba tanto sin nada de luz. Comencé a caminar por esa cuadra que estuve a punto de mejor regresarme, cuando noté que del otro lado venían caminando 3 mujeres de la tercera edad. Venían hacia mi dirección, entonces eso me tranquilizó para pasar por ahí. Así que sujeté bien a mis muchachas, mis mascotas, para evitar cualquier cosa. Ellas no suelen ser agresivas con la gente, todo lo contrario, pero tampoco quería que las señoras se asustaran si ellas se les acercaban para olerlas. Y siguiendo caminando, que no era una calle tan larga, ya íbamos a coincidir con las señoras. Yo estaba atenta por si me saludaban, cosa que no pasó. Y yo ahora tuve que poner atención al piso porque mis mascotas se me habían escondido detrás de las piernas. Me estaban enredando con la correa. Ellas se estaban escondiendo detrás de mí, mientras lloraban bajito. Esto no era usual en ellas, al menos no con la gente. Y debido a mi sorpresa por su reacción, volteé con ellas y les pregunté que qué ocurría. No esperaba que me contestaran, por supuesto, pero yo sé que todos hablamos con nuestros animales, por lo que ya no les puse atención a las mujeres. Y ahí me di cuenta de que mis perritas veían fijamente a estas personas. Fue ahí cuando levanté la mirada para hacer contacto visual con las señoras y, en ese momento, las vi. Ellas eran totalmente oscuras. Las tenía a menos de 4 metros de distancia,
Era como si 3 sombras caminaran frente a mí. Y sí, esa calle era muy oscura como para verlas a detalle, pero tampoco era una oscuridad a tal punto de que no se viera nada. A esa distancia yo sí podría distinguirlas sin problema. El caso es que esas mujeres eran puras siluetas, y cuando volteé a verlas directamente, aún así que se veían como una sombra, pensaba que a lo mejor estaba viendo mal. Notaba cómo nos seguían con la mirada mientras avanzaban, por la posición de la cabeza de las 3, que iban calladas, hasta que les dije, «Buenas noches». Y ahí se detuvieron de golpe. Dejaron de caminar, viéndonos. Yo les lancé una sonrisa nerviosa y al no ver ninguna reacción por parte de ellas, de no escuchar nada, ni sus pasos cuando iban caminando antes de detenerse así, continué caminando, aunque sin dejar de verlas de reojo, pues ahora me daba mucho miedo darles la espalda, que sí noté que en todo momento nos siguieron con la mirada, y se quedaron ahí, paradas. En esa parte estábamos justamente llegando a la iglesia. Yo estaba sobre esa banqueta donde estaba la misma y ellas iban por en medio de la calle. Seguimos caminando y cuando nos alejamos, que ya de lejos me daba miedo voltear, mis perritas volvieron a la normalidad y se detuvieron a olfatear unos árboles, metros más adelante. Y hasta ese punto fue que aproveché para voltear a verlas bien. El detalle es que ahora solo había una mujer, quien se veía que iba caminando mas no se movía del lugar. Yo no podía distinguir si caminaba hacia nosotros o hacia donde habíamos entrado a esa calle. De pronto escuché que alguien por ahí, en alguna de las casas porque yo ya estaba donde terminaba la cuadra, le estaba gritando a su hijo, alguna mujer, como llamándole o no sé. Me hizo voltear y cuando regresé la mirada a la calle, ya estaban de vuelta las 3 mujeres, las siluetas de esas señoras, caminando en la calle, pero no parecían alejarse o acercarse a mí, por lo que mejor aceleré el paso y me fui por otro camino. Llegué a mi casa y todo bien, no pasó nada. Sí me sentía un poco rara porque aun y si yo hubiera imaginado aquello, ¿cómo podía explicar el comportamiento de mis perritas? No tenía sentido para nada. Y días después de eso, era cosa de casi todos los días que soñaba con lo mismo, que esas 3 siluetas de señoras que parecían ser personas de la tercera edad, iban a mi puerta y tocaban. Yo en mis sueños las veía por las ventanas, a veces desde el segundo piso y siempre despertaba muy asustada. Pero un día simplemente dejé de soñar con ellas. Y por más que le conté esto a varios vecinos, a mis papás, nadie coincidía con haber visto algo así por el barrio. Entonces quise suponer que lo que me pasó tal vez solo fue un evento aislado. Quizás no debí pasar por ahí esa noche o saludar a esas siluetas. Hay historias, hay personas quienes nos han contado de encuentros parecidos con sombras o siluetas, pero estas interacciones varían mucho. Hay veces en que cuando escuchamos estos relatos podemos pensar en que son seres malos, que buscan solamente aterrarnos, pero en otros es todo lo contrario, o de plano, son entidades que no llegan ni a interactuar con la gente, pero aún así dejan ese miedo, por ser algo que en teoría no debería ocurrir. ¿Qué piensa de esto? Coméntenos y volvemos de regreso a México. Ismael Pineda, desde Tabasco, nos cuenta esto. El haber contado esta experiencia en los últimos meses con varias personas me dio ánimos de enviárselas a su canal. Esto porque a mí me pareció bastante extraño, aunque de cierta forma no fue mi principal preocupación una vez que estaba pasando. Y es que esta fue la razón por la que tuve que dejar mi último departamento que rentaba antes del que tengo ahora, de manera que me enfoqué más en encontrar otro lugar rápidamente que en procesar lo que me había hecho salir de ahí. Llegué a este sitio por recomendación de mi novia, pues el arrendatario era uno de sus mejores amigos de la universidad, un tipo bastante amable e introvertido, que siempre me habló tanto a mí como a los demás de una forma muy respetuosa. Nuestras primeras interacciones fueron bastante amenas.
ya que antes de mudarme él tenía algunas cosas suyas guardadas ahí, por lo que fue en varias ocasiones a sacarlas en lo que yo guardaba las mías. En esos días era cuando platicábamos o interactuábamos. Sin embargo, con el pasar de los días, iba encontrando otros objetos que estaban por ahí, en varias partes del departamento, en un ropero o en los cajones, los cuales tomé y guardé en algunas de las cajas que a mí me habían sobrado, para entregárselas cuando fuera por ellas. Y el día que pasó a recogerlas, se quedó un rato platicando conmigo. En ese lapso me di cuenta de que varios de estos objetos ni siquiera los recordaba, pues los veía detenidamente, como si los estuviera revisando, y de vez en cuando torcía la cabeza al verlos. Me preguntaba de repente que dónde había encontrado algunas cosas. Claro, para mí esto no tuvo relevancia en lo absoluto. Para mí, con el hecho de que se las llevara era suficiente. Y así lo hizo, después de platicar por ese rato. Ahora, lo que me pasó fue que en el transcurso de las siguientes semanas empecé a notar ciertas anomalías, podría decir, en ese departamento. Cuando yo llegaba del trabajo, que siempre llegaba a eso de las 6 de la tarde, y esa diferencia, más que nada, la notaba en todo el ambiente del departamento. No me malentiendan, no me refiero a la vibra y eso, que para mí nunca fue un tema claro. No, era por el lado de que cuando llegaba simplemente era distinto, no como algo malo. El departamento olía mucho a limpio, se sentía fresco por completo, era como si recién hubieran hecho el aseo. En las primeras ocasiones pensé que a lo mejor era en el departamento de al lado y el olor llegaba hasta acá, pero como eso fue más constante y el departamento realmente se sentía como nuevo, ponía más atención cada que llegaba, y así fue como confirmé que, en efecto, cuando yo no estaba, alguien limpiaba el departamento. Empecé a notarlo en el suelo más que nada, que me dirán loco y lo que sea, pero en mi confusión, me acostaba en el piso y lo olía. Era un olor a limpio que no se parecía en nada a lo que usaba yo para trapear. Que claro, aunque no me faltara nada nunca, no tenía muchas cosas, entonces si algo me llegara a faltar, me daría cuenta de inmediato. No fue así, solo no me parecía adecuado que alguien ingresara a mi departamento sin que yo lo supiera, por lo que le pregunté a el amigo de mi novia si se trataba de un servicio o algo por el estilo. No me lo comentó cuando comencé a rentar ahí, pero podía ser. Solo que él me dijo que no. Sin embargo, era tan notorio, tan obvio. No me podía confundir con algo así. Le dije que fuera lo que fuera, me molestaba mucho que alguien entrara cuando no estaba yo, y que si la cosa seguía así yo me iría a rentar a otra parte. Pero él continuaba diciéndome que no, que tal vez era por dejar las ventanas abiertas y que al lado estuvieran haciendo el aseo, lo que yo ya había pensado como posibilidad. ¿Se acuerdan que les comenté? Y curiosamente, tras decirle eso, aquel aroma tan peculiar, que no era nada discreto, desapareció por unos días, hasta que regresó, solo que ahora de manera intermitente. Es decir, llegaba a pasar que un día sí y un día no. Ya me estaba pareciendo muy absurdo que algo tan raro me sacara de mis casillas, que me hiciera molestar durante mi día. Pero pues no tenía por qué estar entrando nadie cuando no habíamos acordado eso. Por lo que una tarde me salí temprano de la oficina, con permiso de mi jefe, a quien le conté esto, y rápido me dio salida. Quería ver si descubría qué pasaba en mi departamento. Y cuando llegué, encontré a el amigo de mi novia haciendo el aseo en la habitación. Cuando lo encontré, él estaba muy apenado, ni sabía qué decirme, pues comenzó a excusarse inmediatamente, diciendo que él siempre se encargaba de la limpieza, cosa que no tenía sentido. Ya se los dije, no acordamos eso. Y sentí cierta compasión de él porque, de verdad, se veía muy avergonzado. Pedía muchas veces perdón. Y le dije que no lo juzgaría, solo si me decía la verdad, porque eso no podía estar pasando. Nos fuimos a la cocina y le ofrecí un vaso de agua. Nos sentamos en el comedor. Yo sí estaba molesto, pero no entendía bien qué ocurría. No lo vi revisando mis cajones o algo así. Nunca encontraba nada fuera de su lugar. Entonces, ¿por qué iba a limpiar mi departamento cuando antes de comentarle parecía que esto lo hacía a diario?
y él me comenzó a contar que desde que él estaba ahí, antes de poner el departamento en renta, habían tenido problemas con ese en particular, ya que su papá le dijo que ahí estaba maldito. Nunca le dijo la razón. Fue lo último que le dijo su padre porque desapareció de su vida de repente. Pero después de que desapareció su papá, él se dio cuenta del por qué decía aquello. Me contó que en la habitación, de un punto de la pared cada ciertos días, podía ser aleatorio, pero era muy frecuente que brotara este líquido rojo que todos tenemos en el cuerpo, de ahí mismo, de la pared. No sabía cómo. Se lo comentó a su mamá, a sus amigos, fueron a revisar los plomeros después, pero por ahí no pasaba ningún tipo de tubería. No había fuga de nada, filtraciones. Y su mamá fue quien le propuso colocar una cruz, un crucifijo, justo en la pared, encima de donde yo tenía colocada la cama. Decía que se escurría desde la pared y llegaba hasta el suelo, y a veces variaba de si era suficiente como para hacer un charco pequeño o solo gotas, pero claro, eso dejaba unas marcas espantosas y que olía mucho a esto que huele este líquido. Desde que colocó el crucifijo ahí, ya no volvió a escurrir nada. Él a veces lo quitaba y no encontraba nada de agujeros, manchas, y cuando fue a recoger las cosas que yo le guardé en las cajas, notó que yo había quitado esa cruz. Y sí, yo la quité. Solo que no me dijo nada en ese momento. Por eso se había quedado pensativo cuando las vio, y sabía que aquello empezaría otra vez a brotar de allá. Me decía que aún creía que podía ser alguna cosa el óxido filtrándose en forma de líquido, por alguna parte, una cosa así. Ya no sabía qué pensar. Pero varios amigos suyos fueron a ver aquello y todos coincidían en que no. Eso sí era este líquido rojo del que les hablo. Pero nadie sabía por qué. No tenían idea. No había siquiera agujeros en las paredes. Por lo que él iba por eso mismo, cuando yo estaba trabajando para limpiar eso, porque me contó que sí encontró varias veces desde que yo me mudé ahí, pequeños charcos en el suelo y la pared manchada. Cuando me dijo esto, yo sí le creí. Era algo muy específico y arriesgado, sinceramente, de contarme, y yo para nada estaba dispuesto a quedarme en un lugar así, por lo que a la siguiente semana ya tenía mis cosas en el departamento de mi novia, quien me recibió por unos días, en lo que encontraba otro departamento. Con él me disculpé y le dije que no podía vivir así. Para mi suerte, él lo entendió perfectamente, por lo que terminar mi contrato antes de tiempo no fue problema. Entonces me mudé. Y yo nunca comprendí qué diablos pasaba en ese departamento, por qué salía eso. Y me quedé con lo que me contó de su papá. ¿Habrá tenido que ver con todo eso? No lo sé, pero no quería estar en medio de algo que quizás era un asunto familiar y esas manifestaciones formaban parte de todo eso. Este fenómeno lo hemos escuchado en varias ocasiones. No es tan frecuente, por supuesto, pero ¿a qué se le puede atribuir? ¿Qué podría significar esto? ¿Tiene alguna teoría? ¿Ha escuchado algo así? Y recuerde, las redes sociales se las dejo en el primer comentario o en la descripción. Todos los días actualizamos por allá, entonces sería un placer que también nos acompañe por aquel medio, ya que también subimos videos completos e historias cortas. Muchas gracias de antemano. Y ahora, en esta ocasión, una persona anónima desde Reynosa, México, nos cuenta esto. El contexto de este relato es una parte de mi vida que no me gusta recordar, ya que aunque ya no soy esa persona, simplemente quisiera no volver a mirar hacia atrás. Con el tiempo he aprendido a perdonarme, y supongo que contar esto me puede ayudar a hacer las paces con mi pasado. A lo mejor me falta solamente una parte de eso. Yo estoy muy arrepentido en verdad de lo poco que trabajé con esto. No daré detalles que no vengan al caso. Solo quiero contarles que por allá del año 2010, cuando la situación en México estaba muy caliente por ciertos eventos de inseguridad, que ya se imaginarán a qué me refiero. Yo, por malas decisiones, me junté con gente mala, que al inicio yo no sabía que andaban en esto, que eran así.
Pero muchos, yo sé que han escuchado que en estos ambientes, si te juntas con estas personas, aunque no tengas nada que ver, ya estás adentro. Y esto me pasó a mí. Me comprometieron a trabajar en cosas que yo no quería, porque si no, me iba a ir muy mal, y a mi familia también. Eso sí, puedo contar esto sin tanto peso en la espalda porque yo jamás le hice nada malo a nadie. Éramos, por así decirlo, siempre de los más bajos. La carnada que usaban estas personas para la venta de mercancía de cosas que no se pueden mencionar. Entonces jamás tuve que hacer nada malo. Ni siquiera me encargaba de cobrar piso. Solo movíamos la mercancía de un punto a otro, que sé que aún así estuvo muy mal hacer eso. Pero apenas en esas semanas que duré ahí, desaparecieron a la gente que estaba por encima de nosotros. Solo por eso pude salir con vida, por eso nadie nos buscó. Pero antes de desaparecernos también de ese mundo tan horrible, me pasó algo demasiado raro. Todo el conjunto de cosas de aquel día hicieron que fuera un trauma completo para mí. Fue precisamente en uno de estos traslados de mercancía donde ya sabíamos que no teníamos a nadie por encima de nosotros. No sabríamos a quién le rendiríamos cuentas porque esa mañana nos informaron de que había pasado eso. Y en una camioneta donde íbamos 4 personas, de repente nos interceptaron los militares. Recuerdo que ya era de madrugada. No creímos que a esa hora nos iban a encontrar. Nos habían dado instrucciones antes de todo que desaparecieran estas personas sobre que debíamos llevar todo a cierto lugar, a cierta hora. Y les digo, éramos la carnada. El punto es que estábamos sobre una de las avenidas más importantes de Tamaulipas, donde fácilmente nos podían ver, por lo que no pudimos huir tan fácilmente de la persecución, hasta que quien iba manejando dobló en una esquina y todos saltamos de la camioneta en movimiento para escondernos en cualquier lugar que viéramos por ahí. Nos separamos. Con la adrenalina al tope y sin pensarlo 2 veces, pude meterme a una tienda de antigüedades, arreglos o no sé bien qué era. Yo veía muchas cosas antiguas, y la entrada estaba por la avenida principal en la que pasó todo esto. Solo que yo entré por la parte trasera, brincándome una reja y forzando por supuesto la puerta, que hasta parecía que estaba a mi favor el hecho de que algún descuido de los dueños me hizo entrar sin tanto problema, y a pesar de que tuviera algunas ventanas muy grandes, estaba muy oscuro para ser visto, de forma que me senté en uno de los pasillos atrás de los estantes esperando a que se calmara la situación, porque afuera oía los gritos de mis compañeros que ya los habían agarrado, no sé si a todos. Las llantas patinando en el pavimento, las patrullas, todo muy mal. Poco a poco traté de calmarme por lo acelerado que me sentía, cuando, de pronto, escuché un movimiento brusco al interior de la tienda, como si alguien se hubiera movido y con eso pegara en alguno de los estantes. Lo primero que pensé fue que ya me habían descubierto, así que empecé a escabullirme lentamente hacia el lado contrario de donde venía ese sonido, pero apenas me empecé a mover, se oían ahora movimientos de objetos en la tienda. Era como si alguien estuviera acomodando las cosas. Oía cosas como de porcelana chocando entre ellas, que abrían cosas, las volvían a tapar. Estos sonidos eran muy claros porque fuera de todo el escándalo del exterior, la tienda estaba en completo silencio. Alguien estaba adentro conmigo y no sabía si me habían visto o no. Me fui agachado hasta el fondo, cerca de lo que parecía ser otra puerta, la bodega a lo mejor, y de allá veía mucho mejor la tienda. Así al menos podía ver la mayoría de los pasillos. De pronto, esos sonidos, tanto por dentro como los de afuera, todo, se callaron. Fueron, yo creo que minutos donde estuve quieto, sin mover más que los ojos para todas partes, en lo que esa tranquilidad me ayudó a pensar por dónde podía escapar. Y con toda la vista clara, oscura, pero había algo de luz que sí entraba por las ventanas. Podía ver sin problema casi toda la tienda, pero aún así no podía ver quién se supone que estaba caminando, porque empecé a escuchar pasos adentro de la tienda. Estos pasos eran lentos, pesados,
y no sonaba como si alguien tratara de irse escabullendo. Eran los pasos de alguien que se estaba acercando hasta donde estaba yo, pero no lo podía ver. Y ahí estuve, por esos segundos, buscando con la mirada, con la espalda pegada a la pared, al mismo tiempo que veía que las luces de las camionetas de afuera se iban alejando. En ese momento supe que no importaba lo que hiciera, ya me habían visto, pero no sabía a quién, porque no podía ver a quien estuviera caminando, que cada vez sonaba más y más cerca de mí. Y yo ya tenía claro también que esos pasos venían de uno de los pasillos que daban directo a donde estaba yo. Todo ese pasillo estaba solo, pero alguien invisible, supongo, venía caminando hacia mí. Ahora solo tenía dos opciones: huir o confrontar a quien sea que estuviera por ahí. Aún así, me quedé quieto para ver de qué se trataba y tomar la mejor decisión posible, considerando las circunstancias. Yo ya estaba seguro de que me habían visto, que ya venían hacia mí, pero no había nadie en realidad. Y esos pasos se detuvieron justamente enfrente de donde yo me encontraba, que les puedo jurar por Dios que eso sonó como si se hubieran detenido a menos de 1 metro de mí. Yo en ningún momento fui consumidor de esto que vendíamos. Jamás probé nada. Vi lo que eso le hacía a la gente y mucho menos me quería arriesgar. Estaba en mis 5 sentidos cuando eso pasó. Y aún así, sin más, todos aquellos pensamientos de la policía, los militares, esta gente y la cárcel se esfumaron. Yo estaba ahora en una situación que no entendía bien. Era sin duda alguna algo paranormal, de las cosas que tantas veces me habían contado, que hizo que me olvidara de todo lo que estaba pasando afuera, conforme más se iban acercando los pasos. Me quedé paralizado. Ni con el tema de los militares me había pasado eso, si no, no hubiera llegado siquiera a esa tienda. Me paralicé cuando los pasos se escucharon de nuevo, regresando por donde vinieron, como si se estuvieran alejando de mí, pero esto todavía se ponía más extraño, porque ahora esos pasos se fueron corriendo hasta que llegaron a uno de los ventanales del frente, y luego escuché un fuerte impacto contra esa ventana. Me sorprendió que no se rompiera por cómo se escuchó. Eso me hizo soltar un suspiro por el susto, y me pude mover ahora sí. Entendí que, aunque no me estuvieran buscando ya, no me podía quedar ahí. Caminé rápido hacia donde había entrado, pensando en mi lógica de ese momento, que si aquello que no podía ver había corrido hacia el frente de la tienda, yo tenía libre para salir sin problema por donde entré, a unos pasos de la puerta donde estaba yo. Y cuando estuve a punto de salir, alcancé a escuchar lo que yo supongo eran estas cosas antiguas, como cajitas, joyeros de esos que tienen música cuando las abres. Volví a escuchar que movían cosas entre los estantes. Alcancé a ver algunas lucecitas como si encendieran cosas y mejor me salí de ahí. Yo pensaba que con esto, recordando el por qué había entrado ahí, iban a regresar los militares y me iban a encontrar. Cuando llegué a la reja, que tuve que brincar para entrar a la parte trasera de la tienda, que me trepé para volverla a pasar, sentí un jalón tan fuerte en el pie que muy apenas me pude soltar. Sentí claramente una mano agarrándome con tanta fuerza que perdí mi zapato. Supongo que solo por eso me pude brincar y soltarme. Pero por más que volteaba hacia abajo, no veía nada, estaba solo. Yo no estaba atrapado con algún alambre de púas, no había nada. Y aún así, una vez que brinqué por completo, del otro lado de la reja, no podía ver a nadie. Algo me había tomado el pie. Llegué a casa de un primo que vivía cerca de ahí, y pasé la noche con él. Y aunque no podía dormir, al menos ya me encontraba fuera de todo este mundo. Ya no volvería a ver a esa gente y haya sido lo que haya sido lo de la tienda, ya también estaba a salvo. Pero eso sí, en la mañana que me metí a bañar, por toda la pierna, la izquierda, donde sentí ese jalón, tenía desde las rodillas hasta el talón, marcadas unas uñas pero horribles. Esas uñas en ningún momento las sentí, pero para mí fue la marca junto a lo que me pasó,
que me sirvió como recordatorio de que todo eso me ocurrió por mis propias decisiones y afortunadamente salí con bien de todo aquello. A día de hoy, con la conciencia un poco más limpia, te escribo mi testimonio. Me convertí en enfermero, en voluntario también en mis ratos libres. Ya ni siquiera vivo en Reynosa. Trato de hacer lo correcto siempre y la última vez que vi aquella tienda, no la volvieron a abrir por el tema de inseguridad, yo creo, como muchos negocios de por allá. Pero se veía bien, intacta. Yo estoy seguro que lo que me pasó fue completamente real. Quizás me tenía que pasar eso para poder ver aún más que de todas formas te pueden llegar las consecuencias de lo que haces, que si no te hacen una cosa te espantan con otra, y por ello es que pude cambiar mi vida, que aunque apenas haya sido un corto tiempo que trabajé a la fuerza donde no debía ni quería, estuvo mal, yo lo sé, pero debo decir que lo paranormal, a pesar de lo que se les ocurra, esa noche me salvó. Muchas veces les hemos dicho que lo paranormal no siempre debe ocasionarnos solamente miedo, pero hay otras ocasiones donde hasta nos enseñan algo casi a la fuerza, donde nos hace replantearnos cosas, comenzar a pensar un poco diferente y quizás, aunque no entendamos bien cómo funciona el otro mundo, a veces están ahí para ayudarnos a hacer las cosas correctamente. ¿Le ha pasado algo paranormal? Coméntenos, sería un placer conocer su historia. Y nos vemos el próximo miércoles para el especial de fin de año. Sería todo un honor que nos acompañe. No olvide seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apaguen las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.